Necesito una Biblia, no se me olvidó traerla. Bueno, bendito Dios, te alabamos, Señor de la gloria, del poder, del imperio, Señor, todo reconocimiento, Dios, toda exaltación, toda fuerza de corazón, Señor, toda fuerza de nuestra mente, de nuestros labios, nuestra boca, Señor, el ofrecimiento de nuestra vida, Señor, la consagración también de nuestra casa, Señor, de nuestros hijos, todo lo que somos, todo lo que nos has dado, Señor, todo lo que poseemos, a ti se debe, Señor. A ti, Señor, la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Bendito seas, Dios. Santo eres, Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de alabarte, por esta oportunidad que nos das, Señor, de orar, de alcanzar tu lugar más santo, Señor, porque has abierto la puerta, porque has hecho la invitación, Señor, has hecho la convocatoria y nos alegra mucho, Señor, poder disfrutar contigo, Señor, estos espacios, amado Dios, estas arras, Señor maravilloso, estos preparativos, Dios, amado Señor, estas entradas al banquete, Señor, que tendremos más adelante, en plenitud, Dios maravilloso, estos aperitivos espirituales, estas viandas espirituales. Gracias, Señor, para eso hemos sido nosotros creados, para eso nos has llamado, Señor, y queremos pedirte, Dios, que nosotros y nuestras generaciones, Señor, y nuestros hijos y nuestros nietos, Señor, se incorporen, Dios, ese sea su destino, incorporarse, Dios, al canto del Cordero, Señor, al canto de la adoración, Señor, al cántico celestial. Nosotros te alabamos, Señor, en esta hora, y en el nombre de Jesús disponemos este tiempo, Señor. Pasamos a una etapa especial, Señor, de contemplación, de atención a ti, Señor, para que venga la palabra, Señor, del cielo, que emana de tu corazón, Señor, es emitida de tu corazón, Señor, de tu trono, Dios, la palabra para este momento, para este tiempo, Señor. Bendito Dios, danos la porción de hoy, Señor, en el nombre de Jesús, y que sea, Señor, una vez más provechosa, Señor, que sea para nosotros como miel, Señor, que sea para nosotros la garantía, Señor, de un crecimiento adecuado, Señor, de un crecimiento bien visto desde el cielo, Señor. Que el beneplácito, Señor, de lo que hoy pase, nosotros lo produzcamos, Señor, y lo despertemos en ti, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesucristo, y aceptamos, Dios, solo lo tuyo, Señor. Todo lo que no es tuyo lo rechazamos en el nombre de Jesucristo. Atamos también todo espíritu de error, de confusión, y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra. Oramos, Señor, bendice también toda persona que vaya a aprovechar, Señor, esta transmisión, esta grabación, en el nombre de Jesús. Bendice sus vidas y bendice sus casas también, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más estamos acá. Hace 8 días teníamos toda la intención de hacer la reunión, pero pues hubo un tema ahí, se presentó un asunto allí, pero nada grave, pudimos resolverlo y hoy estamos nuevamente acá. Vamos a la palabra, mis hermanos. Estamos hablando de qué tema? Ministerio de la reconciliación. Ese es el gran ministerio, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el gran ministerio? El de la reconciliación. Amén. Amén.
y mirábamos el misterio de la piedad, ¿no? ¿Cómo es que dice? Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo es que dice? Justificado en el Espíritu, creído en el mundo y visto de los ángeles y recibido arriba en gloria. ¿Amén? Y miramos cómo ese es el nutriente, el epicentro del ministerio de la reconciliación. La vía que creó Cristo. Amén. Esa es la vía. Se hizo como nosotros, lo justificó el Espíritu, venció la muerte. Amén. Dio vida por el Espíritu. Ahora nosotros imitemos eso. Y dice la palabra de Dios que eso que Dios hace en nosotros, la evidencia del ministerio de la reconciliación, es vista por multitud de testigos. Amén. O sea, usted es como, usted está a la vista de millones de ojos, o de miles de millones de ojos, que están pendientes de qué, como en las peleas de boxeo. Unos le hacen barra y otros ¿qué? Otros lo vituperan, ¿no? Lo abuchean. ¿Quién hace barra por usted? Dios, ¿sí? Los ángeles, la iglesia, ¿cierto? ¿Quién la abuchea? Los hombres que no son convertidos, los demonios y el diablo. Unos van animando, otros van abucheando, ¿cierto? Amén. Bueno, en ese orden de ideas, vamos a la palabra en. Esta letra está, pero no traje gafas tampoco. Bueno. Sí, porfa, si se puede. Es que la letra es pequeñita y me toca, y no traje gafas, no dicho, me viene hoy, me olvidó por completo. No le eché en el carro. Esta letra no la puedo leer, muy pequeñita. Gracias, mi amor, toma. Está muy pequeñita yo, gracias. Pero mientras tanto vaya buscando usted allí el libro de Efesios. Amén. Uy, gracias, chévere. Gracias. Bueno. Esta está un poquito más grande. Bueno, bendito sea el Señor. Esta está muy pequeñita. Bueno. Efesios, ¿cierto? Cuando usted medita acerca del ministerio de la reconciliación o del ministerio como tal, cuando la palabra ministerio, para mí el libro más resaltante acerca del ministerio es Efesios. Amén. Y vamos a entender por qué. Vamos a entender por qué. Yo estaba hablando con una pastora esta semana y yo le estaba diciendo a ella, le decía, pastora, ¿por qué dedicamos tanto tiempo a criticarnos unos a otros? ¿Sí? Mire que yo prediqué acerca de Sansón, ¿cierto? El domingo. Y yo creo que si yo enseño eso o hablo de eso en otro lugar sería un motivo de polémica. Y entonces me puse a pensar, ¿por qué llegué yo a esa conclusión? La Biblia y el derecho tienen mucho que ver. O sea, una de las cosas por las cuales nosotros terminamos el derecho con el pastor Antonio y con otras personas, María Paula también es abogada, ahora comprendemos que el derecho nos ha dado herramientas para entender la Biblia de manera muy especial. Hay una cosa que se llama la ley, ¿cierto? Que todo orden social existe, ¿cierto? Hay jueces, hay códigos, leyes que rigen la sociedad. Amén. Hobbes diría, el contrato social debe tener ley. Hay que construir leyes para regular los comportamientos del contrato social. ¿Sí? Pero entonces la ley, a pesar de que está escrita, de que los juristas tratan de plasmarla lo más entendible posible, hay algo curioso con la ley, que la ley puede ser interpretada o desarrollada dependiendo de quién la tome. Amén. Yo quiero que usted me entienda esto que estoy hablando hoy. Luego usted toma esta Biblia, la Biblia es la ley de leyes, amén.
La ley, la Biblia vendría siendo lo que en derecho natural se llama la regla de reconocimiento, o sea, la antesala de toda ley, principio de toda la ley, es la palabra. Entonces, cuando usted toma una ley, usted la puede tomar como el juez, amén, como el juez. Yo he venido hablando de que una de las principales, por no decir que la más importante característica de Dios, se llama la justicia. Y es entendiendo eso que hemos llegado a la conclusión de que Dios no pudo haber programado a unos para perderse y no pudo haber preprogramado a otros para salvarse. Porque atentaría contra toda justicia. Usted que es padre de familia, imagínese usted lavarle el cerebro a sus hijos desde pequeñitos a través de la psiquiatría o algún tipo de procedimiento mental. Entonces, digamos, Ramirito, tuvo dos hijas Ramirito, ¿cierto? María Paula, la primogénita, y Laurita. Entonces, Ramirito trae aquí a un hombre experto en psiquiatría y control mental, y programado a María Paula para ser mala, y a Laurita para ser buena. A la hora de la sanción, el lapazo que le pegan a María Paula, le hubieran pegado a María Paula por haberse portado mal, ¿es justo? Si usted programó a María Paula para lo malo, ¿cierto que no? Atenta contra la justicia. Y la recompensa al preprogramado para lo bueno, ¿es justa? Tampoco. Ahí está algo importante que se llama la libertad de decisión. La capacidad de decisión con la que Dios hizo al hombre. Amén. A Adán le dijo, Adán, hay un árbol allí en la mitad del huerto. Ese árbol está allí por una razón. No es el tiempo de comerlo. No es el tiempo de comerlo, porque si lo comes, morirás. ¿Qué tal Dios mandando una ley, habiendo preprogramado a Adán para que lo comiera? Es chistoso, o sea, perdónenme, pero se cae toda esa doctrina de la predestinación mal interpretada, porque la predestinación es de Dios, pero hay que entenderla bien. Hay que explicarla y hemos tratado de explicarla todos estos últimos tiempos de la manera más correcta, más entendida, ¿eh? De que Dios quiere lo mejor para nosotros. La base de la predestinación es esa. Y como el papá, ¿qué quiere un papá con un hijo? No, es que mi sueño es que mi hijo sea el Al Capone de la familia. ¿Sí? Bueno, algunos soñarán con eso, ¿no? Es como el que le pone al hijo nombres de jugadores de fútbol. Lo está perfilando para que el fútbol y el equipo que le gusta al papá sea su Dios. Eso es un mal papá. Pero un papá que ama a sus hijos, ¿qué quiere de sus hijos? Lo mejor para sus hijos. Amén. Y lo va a guiar, se va a esforzar y lo va a guiar para eso. Amén. Dios quiere lo mejor para nosotros. Ahora nosotros, como los hijos también, podemos decidir si queremos o no queremos. Podemos decidir si queremos o no queremos. Eso es importante entenderlo. Para darle aún más gloria, es que es curioso porque esto, en lugar de restarle gloria a Dios y a su palabra, le da más gloria. Porque entendemos el acto de amor de Cristo mucho más grande. Es algo mucho más grande. Porque realmente Cristo murió por toda la humanidad. Por toda la humanidad. No por unos, sino por toda la humanidad. Y el ministerio de la reconciliación es que Dios pone toda la carne en el asador, dispone de todas las herramientas, de todas las garantías, para que los hombres puedan irse para el cielo. Entonces, cuando se toma la ley como juez, esa es la visión del juez. La misericordia, un juez bueno es un juez que tiene misericordia.
y que lamentará el día que tenga que hacer justicia, porque lamentará la decisión del que decida lo malo. Entonces eso nos da pie a mirar cómo también podemos coger la Biblia. Si podemos cogerla como fiscal y acusador. ¿Quién es el acusador? El diablo. Entonces yo lo que hice después de años fue coger el capítulo 13, 14, 15 de Jueces y tomarlo como un abogado. Me puse en la labor de abogado de Sansón. Que de todo lo que he escuchado en toda mi corta historia de 21 años en el cristianismo, no he escuchado el primero que se ponga de abogado de Sansón. Yo me puse en esa labor. Y poniéndome en esa labor empecé a entender cosas que estaban ahí. Claro, Sansón se equivocó, claro que sí. ¿Cómo no se iba a equivocar? ¿Cómo no se iba a equivocar siendo un consagrado para Dios y comer del animal muerto? Eso estuvo mal. La arrogancia en muchos momentos le ganó, claro que sí. Pero entonces me puse en función de dos cosas: del plan de Dios para él, que como lo dije el domingo, la función que Dios le dio a Sansón fue aniquilar, aplastar a sus enemigos, matar a la mayor cantidad de filisteos que fuera posible. Esa era la dispensación para Sansón, era la orden, y ayudar a Israel en ese momento donde ese enemigo estaba musculoso, porque filisteos estaban musculosos. Cuando aparece Sansón, los filisteos estaban doblegando a Israel. Que por eso cuando yo miro estas cosas, digo, la mano de Dios en ese sentido hoy todavía está con su pueblo. Hoy está con su pueblo. Y si llega a caer el régimen iraní que está ahí tan valiente, le aseguro que detrás de eso está Dios. Le aseguro. Sin importar las formas, sin importar los modos, el derramamiento de sangre, el pacto de Dios está ahí. Y yo lo menciono porque Dios es así. Claro, nosotros somos cristianos, estamos en otra dimensión de las cosas. Cristo nos llamó a otra cosa, es otro pacto. Amén. Por eso cuando hablábamos de los tiempos, hablábamos del tiempo de matar. Hoy no es tiempo de matar para nosotros. Hoy es tiempo de amar. Hoy es tiempo de predicar. Hoy es tiempo de ministrar. Hoy es tiempo de hablar para que el que quiera se reconcilie con Dios. Esa es nuestra labor. Ese es nuestro tiempo. Y también veía que Dios fue el que quiso que Sansón se involucrara en medio del pueblo de Filistea para ocasionar el daño más potencial posible. Y a pesar de que se equivocó Sansón, al final tuvo un final glorioso. Puso su vida por Israel, y estando en esa condición doblegada, humillado, porque fue humillado, hizo más daño, para que usted entienda lo que es la humillación, hizo más daño que el que hizo siendo un juez. Eso le debe uno dejar lecciones, hermano. Y yo con esta pastora le decía, nosotros tenemos que tener fe en los resultados finales. Yo le decía a ella esto. Y cuando yo se lo hablaba, yo sentía un impacto del Espíritu en mi corazón, fuerte. Porque somos dados a coger la Biblia como fiscales y como jueces, pero jueces injustos, implacables. Como esos jueces que sancionan las cosas pequeñas con severidad. Una pequeña bagatela, como cuando usted estudia, cuando usted lee el libro de los miserables, Jean Valjean fue condenado a 19 años de cárcel por robarse un pan. Eso pasaba en esa época. Jueces duros, implacables, hermano. Y sobre todo con los más débiles. Las leyes hoy en día aún persisten en eso. Ayer fue el día sin carro, pero los ricos, los poderosos andaban en sus camionetas por Bogotá a toda velocidad. Esa es la ley en Colombia y en muchos lugares. Injusta.
que premia a los poderosos. Hay impunidad para los poderosos. ¿Correcto? Tenemos que tomar la palabra con los ojos del Señor, si queremos entender el ministerio de la reconciliación. Así como el Señor miró a Nínive. ¿Cómo la miró? Es que tengo unas ganas de despedazarla. De pronto era justo que Dios lo hiciera. Por eso hablaba, creo que fue la vez pasada que hablaba de las conversaciones que Dios tiene con el Hijo. Largas conversaciones. Imagínate Cristo y el Padre hablando de la eternidad. Qué afán, hermano. Y el Padre diciendo, quiero destruir a Nínive. Y el Señor diciendo, no, Padre, no lo destruyes. Es muy de la Biblia, porque eso es lo que pasa con el hacha puesta en el árbol, ¿cierto? ¿Quién es el que quiere destruir todo? El papá, porque está aburrido de tanta maldad. Pero ¿quién es el que media? El Hijo. No, así como hizo Moisés. Oh, Señor, pero sí, esta gente está mal. Pero ¿qué van a decir nuestros enemigos? ¿Que tú los sacaste al desierto para acabarlo? No. Espera. ¿El espíritu de quién entró en Moisés? El espíritu de Cristo, el intercesor. No, espera. Y después fue el mismo Moisés el que se indignó, ¿no? Dijo, mire, yo que defendí a esta gente. Y miren lo que estaban. Adorando un becerro. En una orgía espiritual y un desenfreno místico. Se alió con los levitas y 3,000 personas murieron ese día. Supongo que todos los que patrocinaron el asunto del Cordero y los que impulsaron eso murieron en esa masacre, supongo yo. Tiempo de matar, ¿no? Ese fue un tiempo de matar, había que matar. Había que extirpar de Israel el mal, ¿cierto? Este es tiempo de reconciliación. Amén. Pues dicho esto, hermano, miren lo que dice el capítulo 2 de Efesios. ¿Qué título tiene allí? Un título precioso, dice salvos por gracia. ¿Salvos por qué? Por gracia. Nosotros no nos salvamos ni por nuestros títulos, ni nuestros pergaminos, ni nuestros diplomas, ni nuestros boletines de notas, ni nuestros conceptos del coordinador de disciplina, ni del director de curso, ni nuestras becas. Nada de eso nos sirve. Es absolutamente insuficiente. Amén. ¿Por qué se afana tanto el Señor en que la gente crea? Y quiero un día predicar de pleno en esto. El valor de creer en Jesús. ¿Cuál fue el mérito del carcelero? Vuelvo y repito el tema del carcelero en Hechos 16. ¿Cuál fue el mérito? Estaba a punto de matarse, ¿cierto? La ley romana decía en esa época que el carcelero que dejaba escapar reos de muerte le aplicaban la muerte. O sea, si usted era carcelero y se le escapaba un convicto condenado a la cruz, a la crucifixión, usted era muerto, usted lo mataba. Y posiblemente crucificado. Es posible que el carcelero haya tenido en medio de esos convictos alguno condenado. Esa era la pena capital por excelencia del Imperio Romano. Le fascinaba. El Imperio Romano construyó, planificó la condena de muerte más brutal de todas, que se llama la crucifixión. Habían personas que duraban ahí 3 días, los cuervos les sacaban los ojos, si de pronto tenían alguna herida, le metían el pico por el vientre, era una cosa brutal. El Señor Jesucristo lo laceraron terriblemente y después lo colgaron. Y algún día hablaré también de la necesidad, porque yo ahora entiendo por qué el Señor es un ser de 1,95, definido el Señor. Tenía que ser así, porque el Señor no podía morir en la tortura. Él tenía que resistir, o sea, la contextura del Señor era tremenda, ¿no?
no es como algunos han querido como dibujarlo como flaquito, todo medio débil, ojeroso, no, era un ser recio, fuerte, y aguantó como un varón ahí la tortura, porque él tenía que morir, tenía que aguantar hasta la cruz. Imagínate el tesón que tenía el Señor. Digo tenía porque ya la fase de carne y hueso, él ya pasó por eso. Ahora es un ser lleno de gloria, de toda la gloria. Entonces, este hombre sabía que lo que había pasado significaba su muerte. Y el hombre, preocupado, ve que el Espíritu Santo, los apóstoles estaban ahí, y el Espíritu Santo toma el control de una forma sobrenatural en esa prisión. Y le dice Pablo, como buen reconciliador, dice, tranquilo, que aquí nadie... Yo creo que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, pero era un hombre de una autoridad, hermano, le digo, una autoridad tremenda, que tuvo que haberle dicho a los internos, de aquí no sale nadie. ¿Cuánta autoridad hay que tener para decirle a toda una cárcel que puede ver la oportunidad de escaparse? Nadie se mueve de acá. Y le dice al carcelero, nadie se ha movido. Y él preocupado pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Claro, supongo que la presentación de su súplica era, ¿cómo hago para librarme de la espada o de la cruz romana? Y el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren esto, hermano. Y el que hizo, creyó. ¿Y cómo lo confirmó? Porque hospedó a los apóstoles allí en su casa. ¿Cuál fue el gran mérito de él? ¿Qué hizo? Construyó un templo. Dio una ofrenda gigantesca. Yo le pregunto a usted, ¿cuál fue el gran mérito del ladrón en la cruz? Ninguno. Ni siquiera dijo que tú eres el Señor. Su corazón sí lo dijo, pero él no, como que no tuvo ni la fuerza de expresar. Y el Señor vio su corazón y lo salvó allí, en el último momento. ¿Cuál es el mérito allí? El valor de creer con todo el corazón. No creerlo con la boca, creer con el corazón. Con la boca se confiesa, pero cuando está en el corazón, cuando hay una parte que me causa, y uno sigue masticando la palabra, ¿no? Hay un pasaje donde dice acerca de Saúl, y eso podría uno aplicarlo a una predicación que tendría que ver con perder la salvación, cosas que se pierden. No solamente porque Saúl se desvió, sino porque terminó mal, contrario a Sansón, que terminó cumpliendo con su labor. Hay una parte donde el Señor dice, la palabra dice que Dios mudó el corazón de Saúl. Y algunos han tratado lo que la mayoría de personas han explicado es que Dios hizo como algo allí en el corazón de Saúl y lo tocó y mágicamente se convirtió. Mire, yo le digo una cosa, cuando la palabra de Dios dice eso, lo que está diciendo es que Saúl creyó y dirigió su vida a cumplir el llamado de Dios. Pero desafortunadamente, su ego, su arrogancia, lo vencieron, su orgullo lo venció. Lo venció. Eso puede pasar, perdió su salvación. Y para completar, no se levantó a morir peleando, sino que se suicidó. Se acobardó, murió re mal, hermano. Su corona cae, rueda por el piso. Tremendo, muy triste la historia de Saúl. Pero hay una parte donde dice que el corazón fue mudado. O sea, él creyó en su Dios y se dirigió. Y fíjense que es un pasaje donde vienen una serie de victorias y victorias. ¿Cuál era la misión de Saúl? Hablando de tiempos, era
vencer a sus enemigos y extender los perímetros de Israel. Eso era su labor. Su labor no era ofrecer holocaustos, su labor no era sacerdote, que ya después empezó como a suplir funciones de Samuel. Pecó gravemente Saúl. Y una cosa en la que se equivocó Saúl, y es que nunca levantó altar para Dios. No es simplemente creer y seguir procurando hacer la obra de Dios, sino que hay que levantar altar para Dios. Y eso es otro tema. ¿Qué es un altar para Dios? ¿Cómo se construye un altar para Dios? Es otro tema profundo del que podemos hablar en otro momento. Pero volviendo a nuestro tiempo, reconciliación. El Señor ofrece a su Hijo, da todas las herramientas y se encarga de que nosotros entendamos que es por Él, por creer en lo que Él hizo, no por nuestros méritos, no por nuestros títulos, no por nuestras apariencias, no por nuestro disimulo, es por gracia. Miremos lo que dice la palabra acá. Dice, salvos por gracia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está tratando de decir aquí el apóstol de dónde hemos sido sacados, como tratando de explicar, inspirado por el Espíritu, la carencia de pesos o de argumentos o de calidades para presentarnos como justos delante de Dios. Mire de dónde venimos. Está englobando la condición del hombre. Dice, anduvisteis muertos en delitos y pecados. Amén. Siguiendo la corriente de este mundo. Yo le digo mucho a mis pelados, porque uno ve gente muy exitosa, ¿no? Entonces siempre les digo, muchachos, recuerden, ¿de qué sirve ganar el mundo? Se pierde el alma. Entonces lo bombardeo con eso cada vez que tengo la oportunidad. ¿De qué sirve ganar el mundo si se pierde el alma? Y vemos en el pueblo de Dios una batalla, ¿no? De muchos padres de familia con buenas intenciones, podría uno decirle, pero las buenas intenciones no sirven, que quieren que los sueños de sus hijos se cumplan. Yo le explico mucho a mis hijos que Dios a cada quien lo equipó con talentos, ¿cierto? Ellos me dicen, por ejemplo, papi, ¿qué estudio? Yo le dije, ¿quieres un consejo acerca de eso? Estudia algo que sirva para la obra de Dios. Por ejemplo, papi, yo por ejemplo, ser arquitecto, o ser ingeniero, o ser abogado. Eso sirve mucho. O ser médico, o ser veterinario, sirve mucho. O ser agricultor, agrónomo. Hay cosas que sirven porque la misión no es simplemente predicar el evangelio, sino todo el andamiaje, todo lo que Dios construye para el sostenimiento de la obra. Nosotros vemos un pastor predicando en una cámara, en un altar, pero alrededor de eso, de esa iglesia, de esa infraestructura, de ese organigrama eclesial, de los ministerios, de los hogares, de las misiones, hay un andamiaje, una ramificación inmensa, con columnas financieras, con negocios, con recursos abundantes, hermano. Que Dios también está allí detrás de todo eso. Intercesores orando, gente en la parte misionera, evangelística. Todos tienen que comer, todos tienen que vestirse, todos tienen que llevar un plato de sopa caliente a la mesa de sus casas. Mire todo lo que significa eso. Ahí están una serie de cosas que se pueden incorporar adecuadamente a la obra de Dios. Pero
Es que yo quiero ser un cantante famoso. Eso no cabe, hermano. O quiero ser youtuber, millonario. Claro, y de pronto puede surgir la buena intención para cuando tenga 10 millones de seguidores, todo, la mitad de lo que me entre se lo doy a la iglesia. Es mentira, hermano. Se perdió esa alma, hermano, seguro. ¿Quién resiste a 10, 20, 30, 100 millones de seguidores? ¿Quién? ¿Qué alma, qué espíritu de hombre resiste eso? Nadie resiste eso, hermano. Eso no es de Dios. Y les hablo mucho a ellos eso. Y les explico la atmósfera en donde se mueve el hombre caído. Aquí, en una atmósfera de delitos, de pecados, con la mente del mundo. Yo quiero ser Ronaldo. Yo le digo a ellos, porque cuando estaban en la escuela de fútbol, le digo, esto es tan difícil que ni su profesor llegó a la profesional. Ahí ya, y el tipo juega fútbol bien, pero ni siquiera le alcanzó para eso, hermano. Ahora quiere ser un Ronaldo. Ronaldo es único, hermano. Y el hombre se levantó a punta, hermano, de que disciplinado, competitivo, un espíritu superior. Y con todo y eso, si ese hombre no dobla rodilla para Cristo, se perdió, hermano. Así es sencillo. O Messi, como se llama el que sea. Yo le digo, ya estadísticamente es imposible que usted vaya a hacer un Ronaldo, ¿no? Y además, ¿para qué? Entonces, claro, los niños comienzan a preguntar, ¿yo qué talento tengo, papi? Yo le dije a Manuel, le dije, hijo, tú tienes un talento para predicar. Entonces trata a la persona como de que, pero tienes que entender que es el talento más impresionante, es el talento de Cristo. Y si tenemos don de sanidad, don de milagros, tenemos los talentos que tenía Cristo, que tiene Cristo. ¿Qué más quiere? ¿Era bueno para el baloncesto el Señor? ¿O el deporte que se practicara en esa época? No, seguramente era malo. Me late que era como hasta malo hasta para montar caballo. Como hombre, pues, porque como Dios, como en su condición de gloria, Él monta un caballo. Pero como hombre parece que era hasta malo para montar caballo, porque tuvo que pedir un pollino. ¿Un pollino qué es? Un burrito chiquito. No pudo con más el Señor. Como que ni caballo sabía montar. ¿Se está entendiendo esto? Pero tenía los más grandes talentos, los más impresionantes. Le dije yo a Manuel, esos son los que nosotros tenemos. ¿Qué más quieren? Amén. Entonces, entender de dónde es sacado el pecador. Mire eso, dice, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un espíritu que opera hoy. El que no tiene a Cristo, sobre él opera el espíritu de desobediencia o el espíritu del anticristo, que es antagonista del Espíritu Santo. Punto final. Persona que no tiene a Cristo tiene el espíritu de desobediencia. Tiene el espíritu del anticristo. Que yo reflexionaba porque mi esposa, por el trabajo que tiene, porque es pastora, porque es mamá, tiene que asistir o ver mucho taller cristiano. Y hablan acerca de la convivencia, de la relación con parejas, de la educación de los hijos, de la palabra. Y hay una cosa que me aterra mucho de todos esos talleres, y es que hoy en día se está hablando muy poco o nada de liberaciones. Me tiene preocupado eso. Y entonces toca ser así, toca ser asá, entonces tienen que comportarse bien, entonces tienen que amar, y que no hablan de liberaciones. Y le digo una cosa, muchas de las grandes transformaciones, mudanzas de corazón, cambios de vida profundos de la persona están a una liberación de distancia. De hecho, me atrevo a decir
que esa persona que lucha, que piensa que es una falla de carácter, pero lo vence permanentemente, lo que la persona está necesitando es una liberación. Y ni el pastor cae en cuenta, ni la persona cae en cuenta, ni el marido cae en cuenta, ni la esposa cae en cuenta, y está a un paso de la liberación. Y le digo una cosa, no se habla de eso porque la iglesia necesita más poder. Los cesacionistas, los que niegan el mover del poder, desarrollaron esa doctrina frustrados porque no tenían poder. Y en vez de alcanzar el poder, prefirieron negarle el poder. Para que usted entienda de dónde vienen esas doctrinas. Entonces me causa terror de que la iglesia caiga en el peligro de negación. Tenemos que volver a esas cosas, ¿no? Claro, con las correcciones correctas, ¿no? Porque el mundo pentecostal perdió el norte, se volvió un show. Ahora yo sí le digo una cosa, lo que pasó en Gadara, pues eso fue todo un show, ¿o no? Pero no fue lo común, ¿no? Lo común era el Señor fuera, y allá fuera el demonio. Cogieron al lunático ese que rompía cadenas y fuera, y después apareció peinadito, no hubo show, y lo quiso seguir. El Señor dijo, no, la gente tiene que escuchar lo que yo hice con usted, vaya, conmigo no venga, porque era mejor el hombre dando testimonio que seguirlo. Entonces el show sí ocurrió, pero Gadara, ¿cierto? Una legión de demonios tenía poseído a un hombre. El problema con el pentecostalismo es que se volvió algo, ¿no? Entonces vamos a sacar un demonio de gripa, y eso era una locura, no, el equilibrio, pero no podemos irnos al otro extremo de ahora, solo psicología, solo manual de conducta, eso no funciona. El Ministerio de la Reconciliación necesita incorporar la liberación. Y mire que de entrada estamos hablando de gente poseída, porque dice que el pecador, ¿bajo qué espíritu opera? Espíritu de desobediencia. Una de las labores de la reconciliación es desalojar a los invasores del alma. ¿Cierto que sí? ¿No cambió tu vida con una liberación? Tuviste muchas, pero una particularmente le cambió la vida a Esther. Y siempre me acordaré de esa liberación. Una también me cambió la vida a mí, que fue una anaconda como de 12 metros espiritual, por eso le digo todo, que me la sacó el pastor Antonio. Ese día cambió mi vida, hermano. Una liberación de distancia, que puede ser la diferencia entre estar con Cristo o no estar con Cristo. Así es sencillo. Entonces hay que entender que esto tiene que incorporarse, pero de la manera correcta. Amén. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, ¿qué hora es? En los deseos de nuestra carne. Bueno, ya va a tocar parar. Aquí termino esta partecita y paramos. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿sí ven? ¿Cómo toma el Señor su palabra? Como abogado. Es lo que está resaltando aquí el apóstol. ¿En qué es rico el Señor? En severidad, en implacabilidad, en dureza, en vara, ¿sí? Él es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas
de la gracia, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo lo que hizo el Señor, eso se llama gracia, todo lo que el Señor ha hecho para que nosotros le sigamos. Eso es la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Claro, ¿quién hizo todo? Pues Él. Toda la garantía, todo el instrumento, toda la inspiración, toda la motivación viene de Dios. La sangre la derramó, dispuso su espíritu. Ahora que se puede decidir no aceptar eso, claro. O se puede decidir claudicar a mitad de camino, claro. O se puede preferir el orgullo y perder la salvación, claro. Se puede optar por eso. Pero hay tiene que ser uno muy testarudo para rechazarlo, ¿me entienden? Dice, y no por obras para que nadie se gloríe, o sea, no es por la virtud de nadie. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Que es la predestinación que expliqué, el plan que diseñó Dios para que nosotros escojamos ese plan. Y también lo miraremos como el que acepta estas condiciones, recibe como una especie de recompensa de Dios. Amén. Eso es fruto del nuevo nacimiento. Dios da una garantía que el que nace de nuevo difícilmente cae, pero puede caer. Y es la diferencia con la antigua criatura y la nueva criatura. ¿Quién es la nueva criatura? La antigua criatura le era fácil pecar. La nueva criatura le es difícil pecar. Amén. Vamos a parar ahí, hermano. Después profundizaremos en estas cosas. Vamos a orar. Y continuamos dentro de 8 días. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, nosotros te alabamos y te bendecimos en esta tarde, esta noche ya, Señor. Te damos a ti la gloria, la alabanza, toda exaltación, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Rey de Gloria, porque pasan los años, Señor, y la podemos desmenuzar más, Señor. Más tuétano, más nutriente. Señor, más sazón, Señor. Gracias, Rey. Gracias. Solo este libro puede hacer eso, porque es el único que da un banquete de vida eterna, Señor. Queremos prevalecer en ella, Señor. Queremos crecer en ella. Y que nuestra envergadura espiritual crezca más cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta noche, Señor. Bendecimos este tiempo. Pedimos que toda palabra, toda enseñanza, Señor, rinda un fruto poderoso, al 30 por 1, al 60 por 1, al 100 por 1, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Atamos todo espíritu satanista, hechicero, usurpador, tormentoso, de perversión, de división, de rebelión, Señor, de violencia, hostilidad, retaliación, venganza, Señor, persecución. Atamos todo esto y lo echamos al aire en el nombre de Jesús. Y toda arma, y toda emboscada, y todo enfilamiento hostil contra nosotros del enemigo, destruido es, en el nombre de Jesús. Oraciones contrarias, conjuros, edictos contra nosotros, destruidos son en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos tus hijos, las congregaciones, las familias, cada hermano, Señor, lo bendecimos, ayúdalo, socórrelo, Señor. Te pedimos, Señor, como tú lo hiciste, Jesucristo, que ninguno de los que han escuchado la palabra a través de nosotros, de los que hacen parte de esta casa, de los que han comido y bebido de este aposento, ninguno se pierda, Señor, sino que todos accedan a la vida eterna. Y pedimos también, Señor, que seamos un instrumento para que el número de los escogidos se complete, en el nombre de Jesús.
Señor, gracias por ser nuestro proveedor, nuestro sustento. Gracias por darnos todo lo que necesitamos. Pedimos, Señor, que abunde tu provisión, que desborde tu provisión, que reprendas el devorador de nuestras vidas y que abra las ventanas de los cielos para que venga abundancia sobre abundancia. También oramos para que sanes a tu pueblo, Señor. Amén. Todo espíritu de enfermedad y de muerte lo atamos y lo echamos al abismo, Señor, para que traigas avivamiento también, para que traigas espíritu de oración, de adoración, para que traigas espíritu de evangelismo y de amor por la palabra. Un avivamiento a Colombia, un avivamiento a la iglesia. Bendecimos a la iglesia, a todas las denominaciones que creen fielmente en ti, las bendecimos, los pastores, los ministerios. Padre, bendecimos a aquella por la cual tú derramaste la sangre, Señor, y a la que le has dado el Espíritu. La bendecimos y pedimos que traigas un avivamiento a nuestras naciones y que conquiste los territorios con tu poder. En el nombre de Jesús, Señor, atamos todo espíritu, Señor, de retaliación y venganza, de furia de las tinieblas, y lo echamos al abismo. Desata tu paz, tu gozo, tu reino se movilice a favor de nosotros, tus ejércitos, legiones, escuadrones, milicias. Tú, Señor Jesús, acampes alrededor nuestro, defendiéndonos. Que tu paz nos llene, que tu gozo nos llene, Señor. Que tu chequina, columna de fuego nos acompañe, Señor. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz, Señor. Y como lo hizo Jabes, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde. Amén y amén.